Bueno, muy buenos días, tardes o incluso noches para aquellos que estén viendo este video. Hoy venimos a hacerles un análisis climatológico sobre los bosques húmedos en tres regiones diferentes de Colombia, en lo que son Chocó, Amazonas y Guaviare. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes, como lo pueden ver en la diapositiva. Y bueno, vamos a empezar con lo que es una pequeña introducción. Bueno, para comenzar, se va a hacer lo que es una pequeña introducción acerca de términos importantes y para este caso pues se va a definir lo que es el término de clima. El clima es la estadística del tiempo atmosférico, la cual al medir evalúa los patrones de variación en lo que es temperatura, humedad, presión atmosférica y viento. Además de esto, al medir estas diferentes variables climatológicas, el clima es la clave de configuración del medio natural y como elemento configurador en factores como lo es el relieve, la vegetación y la distribución de los seres vivos. Al realizar esta configuración en diferentes factores, también determina lo que es los diferentes biomas que se encuentran en el planeta. Como se puede ver en la figura 2, el costado derecho inferior, se puede ver que existen tundras, bosques templados, selvas, desiertos, sabanas, y eso es un factor importante para que se generen estos diferentes biomas. Los bosques húmedos tropicales se caracterizan por ser uno de los ecosistemas de mayor complejidad estructural, estratificación y diversidad de especies del mundo. Alrededor del 50% de la diversidad mundial de especies de flora descritas se concentran en estos ecosistemas. En general, la característica estructural y la diversidad de los bosques húmedos tropicales muestran una estrecha correlación con la precipitación. Los mayores niveles de diversidad se presentan en las áreas con mayores valores de precipitación anual, que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 milímetros. Las condiciones biofísicas de los bosques húmedos tropicales presentan un amplio rango de variación, tanto en las condiciones de clima como en las características de los suelos, la hidrología y la historia biogeográfica, lo cual tiene un efecto marcado en la estructura y composición ecosistémica. Desde el punto de vista climático, en Colombia estos ecosistemas muestran una variabilidad con respecto a la precipitación total anual, que se encuentra entre los 1.800 milímetros y los 10.000 milímetros anuales, entre las regiones del Magdalena Medio, Arauca y la región del Chocó. En la imagen se muestra el mapa de Colombia indicando las regiones que poseen los ecosistemas de bosque húmedo tropical. Bueno, ya con respecto al área de estudio, los ecosistemas de bosque húmedo tropical se encuentran restringidos o limitados a la zona climática intertropical. Esta presenta pocas variaciones estacionales de temperatura, presenta altas precipitaciones y una humedad relativa, como anteriormente mencionaron. Estas pueden, sin embargo, mostrar condiciones diversas en términos de los volúmenes totales de precipitación y las condiciones edafológicas, es decir, los estudios de la naturaleza que está en el suelo, como por ejemplo las plantas. Las diferentes zonas climáticas van a estar influenciadas por la distribución espacial y el comportamiento estacional como tal. Entonces, esto viene siendo referente a toda la cantidad de flora y de fauna que hay en el lugar. La primera región escogida fue el Chocó. Dentro de esa la estación fue la estación del municipio de Quibdó. Esta se denomina con un clima cálido pluvial o con un clima intertropical lluvioso según la tipología de Köppen. El promedio de lluvia total anual es de 7.815 milímetros. Llueve durante todo el año y por lo tanto no presenta una temporada seca definida. Sin embargo, durante los meses de enero, febrero y marzo, las lluvias registran un descenso moderado en sus volúmenes. En comparación con el resto del año, el primer trimestre llueve alrededor de 18 días por mes. Y en los meses de mayores lluvias, julio y agosto, llueve un promedio de 25 días al mes. La temperatura promedio es de 26.1 grados centígrados y al mediodía la temperatura máxima media oscila entre los 30 y 31 grados centígrados.
El sol brilla cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos y en los meses menos lluviosos de principios de año la insolación es de 3 horas día. La humedad relativa del aire oscila durante el año entre el 86 y el 88%, siendo mayor hacia el último trimestre del año. En la imagen podemos evidenciar las principales características climatológicas de la región del Chocó en la estación escogida. Ya como segunda instancia, la siguiente zona escogida fueron los bosques húmedos tropicales del Amazonas Leticia. Esta está ubicada en el extremo sur del país. El clima de Leticia es cálido y muy húmedo. El promedio de lluvia total anual es de 3.296 milímetros durante el año. Presenta una temporada seca y una temporada de lluvias, como se muestra en la figura de precipitación. La temporada seca se extiende de junio a agosto. En estos meses llueve de 15 a 17 días al mes. De enero a mayo se presenta la temporada de mayores lluvias. La frecuencia de días lluviosos en estos meses es de 16 a 18. Los meses de septiembre a diciembre presentan lluvias ligeramente menores y en promedio se registran entre 13 y 16 días con lluvias por mes. La temperatura promedio es de 25 grados Celsius, como se ve en la gráfica de temperatura, y al mediodía la temperatura máxima media oscila entre 29 y 32 grados Celsius. En la madrugada la temperatura mínima está entre 21 y 23 grados Celsius. El sol brilla alrededor de 4 horas diarias en los meses lluviosos, como se muestra en la figura de brillo solar. Pero en los meses secos de mitad de año la insolación puede alcanzar 6 horas diarias. La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 84 y 88%, siendo mayor durante el primer semestre y menor en agosto y septiembre. Bueno, y por último se va a analizar lo que es la región del Guaviare. Su clima está denominado como ecuatorial o tropical húmedo. Este clima del Guaviare está determinado principalmente por lo que es la posición geográfica y su relieve, además de la conformación topográfica, como lo es los terrenos, que en su mayoría presentan piso térmico cálido, y además su clima es de la transición entre lo que es la sabana húmeda de la Orinoquía y el superhúmedo de la selva ecuatorial del Amazonas, encontrándose en una época, algunos meses de sequía, como lo es diciembre a febrero, y otra con precipitaciones más elevadas en el resto del año, especialmente lo que es abril, junio y entre los meses de octubre y noviembre. Para hablar acerca de lo que es un poquito lo de la precipitación del Guaviare, la precipitación anual promedio es de unos 2.600 milímetros. La región se caracteriza por su régimen no modal, con una temporada seca, corta y una prolongación de lluvias. Lo que es el mes de junio presenta alta intensidad en la precipitación, lo cual oscila entre 300 a 350 milímetros, y a su vez el menor porcentaje de precipitación se presenta en el mes de enero, con un promedio menor a 50 milímetros. Además, pues para tocar un poquito de otra variable que influye mucho en esta región, es la temperatura. El departamento es prácticamente isotérmico, con un promedio anual de 24 grados centígrados. La distribución de la temperatura a lo largo del año indica que hay mayor temperatura de aire entre lo que es el mes de enero y abril, siendo febrero el mes más caluroso del año, con un promedio de 30,1 centígrados. Y ya. El proyecto se hizo con dos objetivos, uno en general y otro específico. Entre el general está realizar un análisis climatológico de los biomas de bosques húmedos tropicales en diferentes regiones de Colombia, como ya anteriormente se explicó, en relación a distintas variables climáticas obtenidas en estas estaciones meteorológicas. Y en cuanto a los objetivos específicos, se desea consolidar el uso y organización de datos climatológicos de 3 departamentos de Colombia, en este caso el Chocó, el Guaviare y el Amazonas, otorgados por el Instituto del IDEAM.
y posteriormente relacionar las diferentes variables climatológicas que se presentan en las regiones, estableciendo la relación de la variabilidad climática y la modificación del bioma de bosque húmedo tropical actualmente. Inicialmente, en la metodología se escogió el bioma, el cual fue bosque húmedo tropical. Luego, en Colombia se escogieron 3 lugares característicos del área de estudio, los cuales fueron Chocó, Guaviare y Amazonas, estableciendo sus respectivos códigos de ubicación. A partir de esto, se pidió al IDEAM en formatos TR8 y TR5 las variables climatológicas medidas en un periodo de 30 años. Las variables solicitadas fueron temperatura media, máxima y mínima, humedad relativa, brillo solar y precipitación. Una vez obtenidos estos datos, se exportaron en Excel, se tabularon y graficaron respectivamente. A partir de esto, se analizaron los datos estableciendo una discusión donde se intervenía y se determinaba la relación de las variables climatológicas, la variación en el tiempo y la modificación sobre el bosque húmedo tropical en Colombia. En primera instancia tenemos a la región del Chocó. De acuerdo a la literatura existente, las formaciones de bosque húmedo tropical de la región del Pacífico se agrupan en 5 grandes grupos: la llanura costera, las llanuras aluviales, las terrazas, las colinas bajas y las colinas altas. Para la región estudiada se encuentra el área de bosques de colinas bajas. Este paisaje se caracteriza por tener planicies onduladas ubicadas entre las terrazas y el piedemonte de la cordillera occidental. Esta área recibe más de 7.000 milímetros al año de lluvia y son consideradas entre las regiones más lluviosas del mundo. La alta precipitación, la alta temperatura y la alta humedad relativa contribuyen a una fuerte modificación del ecosistema. También se considera uno de los ecosistemas de bosque húmedo tropical más rico en especies del mundo. En relación a las gráficas obtenidas por nosotros, observamos que la variación entre la temperatura máxima, mínima y media. De acuerdo a la temperatura media, esta se establece constante a los 26 grados centígrados a lo largo de los meses, al igual que la mínima que se establece entre los 23 grados centígrados a lo largo de los meses. Sin embargo, la temperatura máxima muestra altos y bajos a lo largo de los meses, mostrando la temperatura más alta entre julio y agosto con un promedio de 31 grados centígrados y la temperatura más baja entre diciembre y enero con 29 grados centígrados. Esto caracteriza la actividad monomodal de esta región. De acuerdo a la precipitación promedio del periodo entre 1947 y 2017, esta presenta un promedio de precipitación a lo largo del año de 7.587 milímetros. Esto concuerda con los datos otorgados con el IDEAM, que presentan un rango de 7.815 milímetros anuales. También observamos que las regiones con más altas precipitaciones están entre julio y agosto, con precipitaciones de 1.129 milímetros y 1.278 milímetros. Y las precipitaciones más bajas se presentan en febrero y en marzo, con precipitaciones entre 325 milímetros y 347 milímetros. Aquí se confirma la actividad monomodal de esta región. Como sabemos, la humedad relativa está determinada por diferentes factores, como lo son la temperatura, la evapotranspiración y la precipitación. De acuerdo a la imagen, observamos que el rango de porcentaje de humedad relativa se establece entre el 80% y el 84%.
Y esto concuerda con los datos otorgados con el IDEAM que determinan que durante el año la humedad relativa oscila entre el 86 y el 88%. También observamos que los meses con más altos porcentajes de humedad relativa son octubre, noviembre y diciembre y concuerdan con los datos del IDEAM. También estos datos concuerdan con los datos otorgados y obtenidos por la temperatura en el mismo periodo de tiempo de 30 años. Los porcentajes más bajos de humedad relativa se presentarán entre julio y agosto, que corresponden a los meses con mayor precipitación. Al igual que la humedad relativa, el brillo solar está determinado por diferentes factores. En este caso, el brillo solar en la región del Chocó está determinado por horas de brillo solar por día. Aquí observamos que los días con mayores precipitaciones muestran que el sol brilla cerca de 4 a 5 horas diarias. Y en los días con precipitaciones más bajas, el sol brilla de 3 a 4 horas diarias. Esto es importante, pues este determina la insolación en la región del Chocó. De acuerdo con los resultados obtenidos de los datos otorgados por el IDEAM para la estación 48015-010 en Leticia, Amazonas, la temperatura media en esta región es de 25 grados Celsius aproximadamente, con una mínima promedio de 23 grados Celsius y una máxima promedio de 30 grados Celsius. Las temperaturas mínimas se presentan entre los meses de junio a agosto y los valores para las temperaturas media y máxima promedio se encuentran entre los meses de octubre a noviembre. De acuerdo a la literatura, estos valores son óptimos debido a que en Leticia, Amazonas, se presentan diversas y diferentes variabilidades climáticas a comparación de otros sitios aledaños a esta región. Conforme a los registros de los datos de la estación meteorológica otorgada por el IDEAM, la Amazonía colombiana tiene un régimen de lluvias, en este caso bimodal, con una precipitación promedia multianual de 2.141 milímetros, presentando los valores más bajos en los meses de junio a agosto con precipitaciones de aproximadamente 150 milímetros y los máximos de diciembre a enero con precipitaciones de aproximadamente 240 milímetros. Comparando nuestros datos con los datos de la literatura, nos damos cuenta que estos valores son óptimos debido a que en Leticia la precipitación media multianual es de 3.194 milímetros con valores mínimos en los meses de julio a agosto y los máximos en enero a marzo. La humedad relativa se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. El vapor procede de la evaporación de los mares, los océanos, los ríos, las plantas, entre otros seres vivos. Como anteriormente se mencionaba, la humedad relativa va a depender de diferentes variables como es la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración. De acuerdo a esto, los resultados para la humedad relativa en la región de Leticia, Amazonas, en promedio, arrojan unos porcentajes en donde los meses que muestran una humedad relativa mayor están entre abril a junio con un porcentaje del 81%, y los meses más bajos se muestran de agosto a septiembre con un porcentaje de humedad relativa de aproximadamente el 74%. La ubicación geográfica de la Amazonía colombiana en la zona ecuatorial, con área en los dos hemisferios y la incidencia casi vertical de la radiación solar durante todo el año, estimulan una zona de mayor calentamiento, de un alto potencial de recepción de energía solar que es interceptada por los sistemas conectivos locales asociados al régimen de precipitación, biomas o no biomas, orobiomas y principalmente los sistemas de circulación atmosférica intertropical. De acuerdo a lo anterior, los resultados arrojados por los datos obtenidos del IDEAM, se estima que para la región de Leticia, Amazonas, los meses de mayor incidencia o brillo solar están entre julio y septiembre, con un total de 7 a 6 horas día, y una menor incidencia solar entre diciembre y febrero, con un total de 5 a 4 horas día aproximadamente, como se muestra en la figura.
Bueno, ya para finalizar, se va a trabajar los análisis de las diferentes variables climatológicas de la región del Guaviare, que posee bosques húmedos tropicales. Estos análisis fueron otorgados por la estación 32105070 a partir de los diferentes valores otorgados por el IDEAM. Se logró trabajar y graficar las temperaturas máximas, medias y mínimas que pues oscilan entre lo que fueron 32 grados centígrados a 33,5 entre lo que es la mínima y la máxima. También podemos inferir que los meses más calurosos están entre lo que es el intervalo de diciembre a febrero, ya que presentan los valores máximos. Según las clasificaciones otorgadas por la IDEA, las temperaturas en lo que son los datos otorgados por bibliografías, se tiene que los meses de diciembre, enero y febrero están entre un 26 a 28 grados centígrados y presentan los valores más bajos entre lo que es junio y julio, entre un lapso de 24,5 grados centígrados. Además, la temperatura promedio anual está entre unos 25 grados. Pues se puede inferir que no hay mucha diferenciación entre los datos otorgados y consultados bibliográficamente por los trabajados por la estación 32105070, infiriendo que son unos datos confiables para hacer un análisis de lo que es la temperatura promedio en esta región. En cuanto a lo que es la variable de precipitación promedio, eh, entre lo que es el periodo de 1986 y 2015, vale recalcar que San José del Guaviare se caracteriza por presentar un clima húmedo, con poco o a veces nulo estrés hídrico a lo largo del año y suele ser megatermal, por lo cual pues las precipitaciones se van a presentar en casi todo el año. Y si pueden ver la gráfica, se puede ver que la mayoría de los meses, en lo que es desde el mes de abril a lo que es noviembre, hay constantes precipitaciones. Obviamente pues los valores van a fluctuar ya debido a lo que son los diferentes meses y con la intervención de diferentes variables, pero por lo que se puede concluir, San José del Guaviare presenta una gran porcentaje de precipitaciones a lo largo de su año. Según las bibliografías consultadas, su nivel máximo está entre lo que es mayo y junio, entre unos 350 milímetros, y pues va cayendo drásticamente en lo que es enero y entre lo que es diciembre y enero, alcanzando un valor muy bajo entre los 50 milímetros. Para lo que es hacer un promedio anual de esta precipitación, está en lo que es 2.739 milímetros. Al recalcar que algo que también influye es que la evotranspiración en ese bioma de lo que es la región del Guaviare se mantiene constante, y pues también se puede decir que haciendo un promedio, lo que es el periodo de 1986 a 2015, esta precipitación tiene un valor de 1.794 milímetros, eh, dando así resultados óptimos para la medición de esta variable con los datos otorgados por el IDEAM. Para lo que es el análisis de la humedad relativa en un periodo entre lo que fue 1986 a 2015, otorgados estos datos por el IDEAM, se puede inferir que los mayores meses que presentan un porcentaje de humedad relativa son una franja entre mayo y julio, indicando que
Este, estos meses son los que tienen el mayor porcentaje de saturación de vapor de agua contenido en el aire, pues, de la región del Guaviare. Vale recalcar que esta humedad relativa interviene en muchas otras variables para que nos indiquen los valores adecuados, como lo es la temperatura y las precipitaciones. Sin embargo, se pueden ver que están correlacionadas con los otros datos trabajados de esta estación, otorgando datos confiables. Bueno, y ya para finalizar, la última variable la cual se va a analizar es brillo solar. Recordemos que esta variable representa lo que es el tiempo total durante el cual incide la luz solar directa sobre alguna área en específico. Pues en este caso es el departamento del Guaviare sobre los bosques húmedos tropicales. Al observar la gráfica y realizar los análisis respectivos, podemos ver que el mes que más representa brillo solar es enero y está directamente relacionado con lo que son los valores de temperatura, precipitación y humedad relativa, puesto que cuando se presenta mayores precipitaciones y mayores humedades relativas en lo que es el periodo de los 12 meses, el brillo solar va a bajar su porcentaje, por lo cual se pueden ver estos datos obtenidos en la gráfica. Además, pues también se puede decir que estas precipitaciones, humedades relativas con la variable de brillo solar son directamente proporcionales, puesto que cuando una sube, las otras bajan. Y para finalizar, pues bueno, se obtuvo un valor indicado con lo consultado en las bibliografías. Bueno, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más acerca de los análisis de diferentes variables climatológicas con datos obtenidos de diferentes estaciones y en que inciden en las diferentes etapas de los meses. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.